Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. La pregunta es, ¿cómo llegaron? Llegaron fácil, pero bueno, ¿por qué está tan contaminada? Y es terrible todo eso, ¿no? Porque vivimos en tiempos en donde la contaminación lo inunda todo, por ejemplo. Nuestro ecosistema está completamente deteriorado debido a la contaminación de gases y basura que produce el efecto invernadero, lo cual ha generado un cambio climático que afecta a todo el mundo. De igual forma, la política se ha contaminado por el fenómeno de una corrupción incontrolable. Y a nivel salud, están surgiendo las enfermedades que antes habían sido controladas y nuestras epidemias azotan el mundo, quedando la ciencia médica impotente ante tal fenómeno debido al estilo de vida que vivimos en los alimentos que consumimos, que en su mayoría con ingredientes químicos y contaminantes dañinos a la salud. No hay un área de nuestro estilo de vida que no esté afectado por el fenómeno de la contaminación. Pero lo más terrible es pensar que esta contaminación generalizada se ha extendido a la iglesia de Cristo. ¿Sabe? La Biblia define muy bien la característica de los cristianos y por ende de los que forman la iglesia. El concepto bíblico establece el principio de que la iglesia es un reino dentro de otro reino, estableciendo la diferencia entre el mundo o príncipe de este siglo y la iglesia bajo el señorío de Cristo. Como pueblo de Dios debemos de ser santos, apartados de lo inmundo y consagrados al Dios Todopoderoso. Nuestra cultura cristiana está basada en los principios del reino, un pueblo rescatado de los demás pueblos para despojarse de ¿qué cosa? De la mundanalidad y el paganismo. Como bien lo dijo Jesús, no se puede servir a dos señores. El apóstol Pablo recomienda a los cristianos apartarse de lo inmundo, huir de la iniquidad, no unirse en yugo con los incrédulos y no participar de lo sacrificado a los ídolos. Y también nos ordena que vivamos santa y piadosamente. Todos estos principios se han venido abajo, escuche bien, con la avalancha e influencia mundana que invaden las iglesias. Podemos describir la contaminación de la iglesia en diferentes aspectos. El primero, imitan al mundo. Están imitando al mundo. Cuando alto el mundo nos miraban y decían, qué bárbaro, no tienen nada de nosotros, no son como nosotros. Ahora es una imitación vulgar y silvestre del mundo. No cabe la menor duda que la iglesia ha copiado los esquemas del mundano, por ejemplo las modas, como los ritmos y espectáculos. Así es como la estrategia para manipular la mente de la persona a través de un marketing que atrae a personas a un culto, escuche bien, tipo teatro, en donde los entretienen y anestesian espiritualmente. En estas iglesias lo central no es la enseñanza sólida que lo aparta del pecado, sino el entretenimiento que produce emociones transitorias. Hay congregaciones que hacen recitales de ejemplares y hay salta, armonía, y siguen viviendo igual, siguen siendo pecadores, siguen mintiendo, siguen engañando, los jóvenes siguen fornicando. Esto ha afectado la salud espiritual de la iglesia. La carnalidad, el emocionalismo ha sustituido la espiritualidad y consagración. Ay, qué emoción lo que predicaron, qué emoción cómo cantamos, ay, cómo lloramos bajo la alabanza de tal fulano. Y siguen viviendo igual. La santidad se ha derrumbado para dar paso a la ambición y la codicia a través de una teología que alienta más el tener que el vivir o el tener que el dar. Porque todo el mundo te predica que tenés que, si sos hijo de Dios, si sos un hijo del rey, tenés que tener esto, tenés que tener el otro. ¡Mentira! Jesucristo no tenía nada. Pablo no tenía nada. Marcos, Lucas, Juan no tuvieron nada. La influencia de la moderna teología liberal. ¿Qué significa esto? Que la nueva era, con la influencia del ocultismo y humanismo, ha entrado a formar parte del enfoque teológico bajo una perspectiva agnóstica en donde el poder mental puede sustituir la fe y liberar al hombre de sus ataduras y limitaciones humanas por medio de la visualización o regresión, lo cual termina disolviendo el pecado para transformarlo en error. Esto ha forjado un evangelio hueco, vacío, estilo Superman, en donde todo lo podemos. No sufriremos porque existe una proclama mágica de una vida plena que en nuestro estado carnal, sin tener este cuerpo glorificado de la cual nos habla San Pablo y que poseemos cuando venga el Señor por su iglesia.
Nos enseñan a creer que todo lo tengo, todo lo poseo, todo me pertenece, creándose un culto a la mente positiva que me lleva a confesar que soy exitoso, superior, Dios, etc. Y lo contrario es la maldición, miopía y negativismo. Se ha mezclado también la superstición en la forma de exaltar concepto fetichista, mediante el cual se crean un pateísmo cristiano adaptado a la teología de la unción, en donde obtenemos bendiciones por medio de objeto, persona o acciones que en la mayoría de los casos se alcanzan con dinero y dádivas materiales. Usted quiere ser parte de la bendición de Dios, decían los delincuentes que predican en la televisión. Usted tiene que tener la cobertura de mi ministerio. Sí, porque yo soy el poderoso, yo soy el grande. Usted ponga dinero, nosotros lo cubrimos y solucionado el problema. Y yo los miro y les digo, chanta, chorro, ladrón y delincuente. La única cobertura es Dios y no existe nada fuera de Él. El aspecto práctico, la mayoría de los ministros han caído en la doctrina de Balaam, o sea, la idolatría. El espíritu de Jezabel, que es el espíritu de mundanalidad e idolatría, se ha adueñado de los púlpitos. Yo admiro a las mujeres que son predicadoras, ¿no? No todas, pero admiro a las que de verdad buscan a Dios y que las de verdad con reverencia se presentan delante de Dios para poder proclamar una verdad. Pero muchas dejan mucho que desear, no solo con su presentación, sino también con lo que hablan. Ahora bien, solo se habla de sembrar, pactar, cosechar, tener, poseer, conquistar y reinar. Justo la R que me gusta pronunciar. Todos estos conceptos, que ya forman parte de la doctrina y el léxico de muchas iglesias, ha dado origen a un falso evangelio, afirmando que la iglesia puede conquistar el poder político y reinar aquí en la tierra ahora. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿En qué momento lo predicó Jesús? ¿Lo habrá dicho Pablo? ¿Lo habrá dicho Pedro? Bueno, conquistar el poder político y reinar aquí en la tierra ahora. Ese es el movimiento profético apostólico. Conquistándole el territorio a Satanás, sin que se cumpla muchas profecías bíblicas relacionadas con el milenio. Está de moda que pastores y líderes cristianos busquen puestos políticos para llegar a ser presidente y desde esa plataforma sanear la nación, razón por la cual algunos pastores se han involucrado en la política. Y pongo por ejemplo el caso de una persona reconocida que lamentablemente no solo se mandó en la política, sino que terminó dejando a su esposa. Un poder detrás del trono para aspirar a candidaturas de presidencia que idea sanear una nación que Dios nunca lo llamó para eso. Ya en el pasado hubo otro presidente evangélico, por ejemplo, en un país que Guatemala que se llamaba Serrano, que alcanzó esta posición y su periodo estuvo impregnado de escándalo y pecado, a tal grado que quiso dar un autogolpe de Estado, él mismo, para echarle la culpa a los otros. Dios no te llamó a eso, Dios te llamó a predicar algo más grandioso, glorioso, maravilloso, que se llama el Evangelio de Jesucristo. La política no le cambia la vida a nadie, nunca se la cambió. Mejor dicho, sí se la cambia. Miseria, escasez, necesidad, pobreza. De la clase media te tiran a la clase baja y de la baja te tiran a la indigencia, y de la indigencia te dicen morite. Desprestigiando la iglesia evangélica que lo apoyó en aquel entonces a tal delincuente en aquel Guatemala. Tal parece que no aprendemos de la historia. Siempre que los líderes cristianos mezclan la iglesia con el poder político, quedamos mal parados. Y no solo eso, contaminados del sistema corrupto que priva a este mundo, pues al fin y al cabo, Satanás es el príncipe de este siglo. La iglesia santa, pura y separada del mundo, que fue comprada con la sangre de Jesucristo, hoy día está tristemente contaminada por la pudredumbre del mundo. Esta iglesia ha copiado todos los esquemas del mundo y participa de las infructuosas obras de las tinieblas. ¿Usted sabe que en algunas hasta juegan al bingo? En las iglesias, ay sí, porque tenemos que juntar dinero para la causa de Cristo. Y no solo que juegan al bingo, hacen atrocidades, supuestamente todo para juntar dinero para la causa. Cuando Jesucristo nunca pidió dinero a nadie, Dios nunca pide dinero. Se llama fe. Cuando vos tengas fe de verdad, fe de Dios, las cosas van a ocurrir. Dios va a tocar los corazones, Dios va a abrir las puertas. Cuando Dios está al frente. Pero cuando vos te crees más que Dios y te relacionás con gente que lo único que quiere es desprestigiar el Evangelio, van a usar 80.000 métodos mundanos de hijos del diablo perdido. Ahora, ¿dónde iremos a parar? ¿Cuál será el futuro de una iglesia que sea contaminada de la inmundicia del mundo? La Biblia define bien esta realidad cuando en el libro de Apocalipsis se nos presenta el panorama de dos iglesias. Una que es fiel y verdadera, que tiene poca fuerza.
porque no obtiene el poder político y económico del mundo. Pero sin embargo guarda su palabra y no niega el nombre de Jesús. Y la otra, la iglesia de la Odisea, que no se define, indecisa, ni es fría ni caliente, que busca la riqueza, poder, bienestar y el reconocimiento, adaptándose al sistema del mundo. Estas dos iglesias, que serán las dos corrientes de los últimos tiempos, representan la fiel y verdadera que, como la Virgen sabia, esperaban a su esposo con la lámpara encendida y estaban apercibida del tiempo, de la situación, de la circunstancia y de lo que eso requería. Y las apóstatas y ecuménicas, que no se aperciben del aceite del Espíritu y se alinean con la hueste que preceden al surgimiento del anticristo. ¿Sabe? La música corrupta del mundo, con sus ritmos y movimientos eróticos y sexuales, se ha adueñado del culto evangélico. Es evidente que la música, que en el pasado era una parte, ahora es un todo. Y más que un todo, un negocio que enriquece a muchos supuestos cantantes, que fracasados en el mundo secular encuentran en el mercado de la iglesia una forma de enriquecimiento y a su vez un medio de contaminación para arruinar la salud espiritual de los jóvenes que buscan ritmo y emociones carnales en lugar de experiencia y convicciones cristianas. Qué terrible, ¿no? Cómo el mundo entró a la iglesia. Y lo peor es que, uno va a predicar siempre contra todas estas cosas. Y yo me he encontrado en oportunidades con algunos supuestos grupos, cantantes y diferentes ejemplares que se creen algo y no son nadie. ¿Y sabe por qué lo hacen? Por dinero, solo por dinero. Ellos quieren dinero, ellos quieren vender, ellos quieren fama, ellos quieren que les reconozcan, ellos quieren que se inclinen delante de ellos, que hagan como hacen los... Mire, solo un carnal puede pagar una entrada para ir a escuchar, no sé, a Jesús Adrián Romero o a cualquier grupo, Rescate, Remi, lo que sea, y entrar a aplaudir y a gritar los nombres. ¡Ay, Ulises! ¡Ay! Eso no es cristianismo, nunca lo fue ni nunca lo será. Sin embargo, el mundo ha entrado en el sistema eclesiástico y todos están adorando a los hombres, a los ministerios, mientras los otros mundanos y tibios están contaminándote con toda la basura que ellos tienen. Porque eso no les interesa predicar el evangelio. Me decía una joven que estuvo en un recital de un supuesto cantante que no es nadie, que en ningún momento habló de la palabra, en ningún momento tomó la Biblia, en ningún momento se refirió a las cosas sagradas de Dios. Simplemente que hicieron un show con juego, con luces, y supuestamente cantaban canciones cristianas, supuestamente. Pero eso no le cambia la vida a nadie, porque ¿sabe quién te cambia la vida? Jesucristo. ¿Y cómo te la cambia? Cuando vos te humillás. Paul Washer, que dijo que la cruz de Cristo es suficiente. No necesitamos más nada que la cruz de Cristo. Y humillarnos y buscar en Él la solución, la salvación, nuestra consagración. Cuando uno trata con una persona y la conoce su voz y sabe quién es, uno se entabla una amistad que muchas veces va a ser para siempre. Lo mismo pasa con Jesucristo. Cuando a vos algún día se te ocurra buscar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y escuche su voz y sepa quién es Él, jamás te vas a querer apartar de su presencia. Jamás vas a volver a ser la misma persona, vas a dejar de ser un carnal. Pero hoy en día la gente y las llamadas congregaciones, como solamente negocian y quieren mucho dinero. Escuchaba el otro día a un hermano que estaba denunciando a Benny Hill. Toda la vida Benny Hill fue denunciado, incluso por David Wilkerson, fue el primero que lo nombró y dijo que era un delincuente. Que a pesar de todas las mentiras y toda la chantada y toda la demanda que tiene, al igual que Jonás González del Enlace, sin embargo la gente lo sigue. Y que en cada reunión que hace se junta $500,000 de ofrenda o de cosas que él le roba. El tipo nunca se va a bajar de su mentira. Va a sostenerla hasta el fin porque es el dinero que lo sostiene. Pero nosotros no vinimos, Dios no nos llamó para eso, nos llamó para hacer luz en esta tierra y ser de bendición a los que necesitan a Cristo. Recuérdelo, solamente Jesucristo tiene paz, gozo y alegría, y solo en Él está la vida eterna. Que una noche de esta, un día o lo que sea, al sonar de la trompeta el Señor nos encuentre, sirviéndole, honrándole, y partamos para esa patria celestial que tanto anhelamos. Gloria al nombre del Señor.